mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Hola a todos mis amigos de Mi Casa en Tu Casa en este día miércoles. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar conectados hoy en este día especial. Mi Casa en Tu Casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Hoy tengo un invitado muy especial porque nos fuimos para Bolivia, directamente en La Paz. Tengo un amigo, a Carlos Padilla. Carlos, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, muchas gracias por invitarme y gracias por este tiempo. Estamos acá para aprender juntos, ¿no? Para conversar. Qué bueno. No habíamos tenido todavía amigos de Bolivia, habíamos tenido amigos de Guatemala, de Estados Unidos, pero no, ¿quién se iba a imaginar que nos fuéramos hasta Bolivia para entrar un momentito a su casa y a la casa de todas las personas que ven? Porque Mi Casa en Tu Casa siempre es un espacio especial para hablar de la palabra. Y hablando de la palabra, Carlos, esta semana nosotros estamos hablando del evangelismo. ¿Cómo podemos hacer un evangelismo? ¿Cómo despertar el evangelismo? Pero antes de entrar en materia, ¿quién es Carlos Padilla para las personas que nos ven y que están ahí viendo este video? Bueno, en primer lugar, yo creo que soy un hijo de Dios. Ya hace ya más de 10 años conocí a Dios saliendo de la universidad por temas de familiares, ¿no? Mi hermano se convirtió y él empezó a jalar a toda la familia y yo fui el último en convertirme, pero de verdad que desde el momento que le entregué mi vida a Dios, Él me dio la gracia de no mirar atrás y empezar más bien a servirle, ¿no? He podido servir a jóvenes ya desde el año 2011, en grupos en casa. La forma, la estrategia o modelo, como quieran ponerle, de mi iglesia es celular, ¿no? O de grupos en casa, grupos de conexión, ¿no? Tienen bastantes nombres según la región, pero desde esa forma estamos ya sirviendo. Ahora servimos a universitarios porque mi congregación empezó a adoptar desde el año pasado el modelo generacional, ¿no? Que nos enseñó mucho Lucas Leis con su ministerio de 625. Entonces ahora sirvo en la red de universitarios, ¿no? Gracias a Dios igual pude hacer el diplomado de liderazgo generacional de 625 completo. Me gradué el año pasado ahí en Panamá, así que ahí estamos sirviendo a las nuevas generaciones. Qué bueno, tiene una linda experiencia. De ahí nos conocimos, de E625 también tuve la fortuna y el privilegio de estudiar ahí, de graduarme también en E625. Y qué bueno que nos podamos unir en un mismo sentir. Sé que Colombia, bueno, sé que estamos en el mismo lugar, pero con diferentes pensamientos. ¿Cómo es el evangelio, primero que todo, ahí en Bolivia? Ya, bueno, creo que el evangelismo acá es bastante activo, porque, bueno, desde que entré yo a mi iglesia, algo que hacíamos bastante era el tema de ir a las calles, ¿no? Nuestros pastores siempre nos decían, nuestra iglesia nació en la calle, entonces no podemos dejar la calle, ¿no? No podemos estar evangelizando solo hacia adentro, sino ir, ¿no? El llamado que Jesús nos dio es el llamado de ir hacia la gente, a toda nación, nos dice, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos es empezar en nuestra nación, ir a las calles, algo que hacemos bastante seguido, bueno, no, últimamente no, pero que era una característica casi de nuestra iglesia, ¿no? De ir a hablarle a la gente en la calle, buscar las formas más creativas posibles para abordar a la gente, ¿no? Hay gente muy... que ya parece un poco vacunada, ¿no? Contra la iglesia, así que hay que buscar las formas, ¿no? Para demostrar eso, que la iglesia no es un lugar, en primer lugar, ¿no? Donde la gente pierda su libertad, más bien gana su libertad. Hablar el lenguaje de la gente joven que está en la calle. Entonces, muchos nosotros nos movíamos así,
¿no? Y también los grupos celulares o los grupos en casa son evangelísticos. Entonces lo que hacíamos nosotros eran muy buenas oportunidades para invitar a gente que tal vez no iría a la iglesia o que si uno le dice, mira, te invito a mi congre, no va a hacerlo, pero si le dices, te invito a mi casa, vamos a hacer una reunión de jóvenes que vamos a hablar de la Biblia, es más fácil que vayan, ¿no? Entonces, mayormente lo hacíamos de esa forma. También, bueno, el año pasado tuvimos unos problemas, ¿no? Políticos. Aquí en Bolivia hubo mucha convulsión social, que creo que por eso nos hemos acostumbrado bastante a la cuarentena, porque ya ese tiempo estábamos como que encerrados en casa en cierta forma, pero algo que alguien tuvo la genial idea de poner carteles en las calles que hicieron un diseño muy bonito y decía, ¿no? No te canses de orar por Bolivia. Y de esa forma igual, ¿no? Algunas personas le sacaban fotos y lo compartían en sus redes, porque creo que llevábamos ese mensaje de esperanza, ¿no? En medio de una situación tan difícil como la que hemos vivido el año pasado, hablar de esperanza y creo que se trata principalmente de eso, ¿no? Y luego algo que creo que es bien común aquí en las congregaciones, sobre todo, o bueno, lo que yo conozco de La Paz, de dar ese testimonio con la vida de cada uno, ¿no? Evangelizar en donde estamos, ¿no? En el trabajo, en la universidad, en el colegio. Hay bastantes grupos aquí que son dentro de las universidades que oran, ayunan, enseñan, ¿no? Entonces creo que eso es la forma o la estrategia que nosotros teníamos, ¿no? Como congregación. Bien, me dices que llevas tiempo o estás sirviendo en el área de los universitarios. ¿Cómo es evangelizar a universitarios antes de cuarentena? Como iglesia estábamos haciendo el tema de hacer charlas para universitarios, ¿no? El año pasado pudo venir Junior Zapata 2 veces. Estuvo una vez en mi congregación un fin de semana y otro estuvo haciendo un evento para hablar de emprendedores, ¿no? Que es algo a lo que él se dedica, ¿no? Que no es tan lo que hace, digamos, dentro de la cultura de la iglesia, pero que sabe bastante. Entonces, aquí hablarle a universitarios es, en primer lugar, hablarle a sus necesidades. Aquí muchos jóvenes se dedican a trabajar mientras estudian, ¿no? O algunos de alguna forma solventan así su carrera, ¿no? Entonces, hablarle de emprender con principios cristianos es algo que hacíamos antes, ¿no? Pre-coronavirus. Y también el hablarles o enseñarles a los jóvenes que teníamos a pensar su fe, ¿no? No a decirles cómo tienen que pensar, no un tema de adoctrinamiento, sino un tema de entrenamiento, ¿no? Que ellos sepan hacerse las preguntas correctas para que puedan buscar la respuesta correcta, ¿no? Entonces también eso intentamos hacer con las personas que están en la universidad. Aquí, sobre todo en La Paz, algo que es muy marcado es ese escepticismo, ¿no? Entre comillas, intelectual, ¿no? Que algún joven está en la iglesia mientras está en el colegio y está contento, pero va a la universidad y se encuentra con ese escepticismo. Entonces, hablarle también a esa necesidad, ¿no? De respuestas que tienen ellos, más allá que de decirles, la Biblia dice esto y punto, o así es como se enseña en nuestra iglesia y punto, sino a que se haga preguntas, ¿no? Cuando salimos a las calles, por ejemplo, y a mí me toca hablar con un universitario o alguien que sé que está en ese tipo, ¿no? O que tiene ese estilo, digamos, lo que yo empiezo a hacer es, a través de preguntas, ¿no? Primero darme cuenta y le pregunto, ¿no? Si cree en Dios y cuando me dicen no, les empiezo a preguntar, ¿por qué no crees en Dios, ¿no? Entonces, creo que ahí le damos la oportunidad a los jóvenes de pensar su espiritualidad, ¿no? Ya sea que crean o no crean, porque
el no creer no es tampoco algo que en todos los casos va a venir fundamentado, ¿no? Muchas personas pueden tener un fundamento de decir yo no creo por este motivo, porque eh, yo creo en esto, digamos, ¿no? Pero algunos son, no, yo no creo simplemente porque no creo, ¿no? Entonces, o que me dicen, no, yo creo en la ciencia, ¿no? Y ahí yo también les empiezo a hacer otras preguntas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que me vayan diciendo, yo puedo ir adentrándome a crear puentes de conversación, ¿no? Porque creo que lo que tenemos que aprender a hacer es a crear ese puente a donde está la persona, ¿no? Y nosotros, donde estamos nosotros, donde creemos nosotros, y creamos un puente a donde están ellos para poder llegar a donde están ellos y luego traernos, ¿no? Pero que eso sea algo bastante, como te digo, ¿no? Pensado, bastante preparado, que la gente sepa, ¿no? Yo la verdad respeto mucho a la gente que cree, pero que piensa en lo que cree, porque incluso en la iglesia misma tenemos personas que te pueden decir, yo creo en esto, 100% creo que la Biblia es la palabra de Dios, cosas así, ¿no? Y cuando uno les pregunta, ¿por qué crees esto? Ahí también hay un choque, ¿no? Porque bueno, porque me han enseñado eso toda la vida, ¿no? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero ¿cómo le creemos a la Biblia, ¿no? Entonces, creo que cuando aprendemos a pensar nuestra fe, empezamos a depender menos de la fe de otros, ¿no? Entonces, eso era más o menos como lo orientábamos nosotros, también buscando, ¿no? Las formas creativas, cuando digo, a veces hacemos conciertos cristianos o hacemos alguna actividad creativa, ¿no? De estar en la calle, pero no abordar a la gente directamente, ¿no? Un tiempo hicimos con café, ¿no? Que poníamos una mesita en una plaza, ¿no? Y no era todo un problema sacar permiso de la alcaldía, todo eso, para poner una mesita, un letrero, y no vendíamos nada, sino les decíamos, te queremos invitar a un café, ¿no? Y se sentaban, y mientras esperaban el café, les hablábamos de Dios, un poco de lo que había impactado nuestras vidas, ¿no? Entonces, así la gente, digamos, algunos obviamente eran de, ok, yo tomo el café, pero no me hables mejor, ¿no? Y otros sí lo aceptaban, sí, luego podían unirse a alguno de los grupos, pero creo que algo que valoro mucho de la congregación en la que estoy es que tratamos de ser lo más creativos posibles para llegar al perdido. Qué bien. Excelente, excelente. Porque, ¿sabe que cuando le escuchaba, uno de los principios para tener un buen evangelismo es primero tener amor por el perdido? Lo segundo es saber la eficacia de nuestro mensaje, porque bien usted dice, no queremos abordar a las personas como atosigarlas, como oprimirlas, sino saber que hay un mensaje que ellos deben escuchar. Y usted utiliza me llama la atención esa, me parece, me gusta. Bueno, cuando pase el coronavirus, voy a querer hacer aquí en mi ciudad esa mesita en el parque con un café y esperar que vengan a tomar café. Y más encima que aquí en Manizales es zona de buen café, entonces me parece interesante, me parece muy bueno. Y lo otro, que evangelizar universitarios no es fácil, no es fácil, primero por todo lo que leen, filosofía, hasta tanta cosa que se vuelven muchos ateos, pero es ahí donde la eficacia del mensaje y de lo que el poder del mensaje que nos da Cristo, podemos transformar y cambiar esas vidas, esos jóvenes, familias, hogares. Bien, Carlitos, para ir aterrizando, ¿cómo es evangelismo en Bolivia, en cuarentena, en tu iglesia? ¿Cómo se evangeliza y cómo no se pierde esa pasión de evangelizar, de ganar uno? Porque esto nos ayuda o esto nos ha llevado a encerrarnos, a decir, yo defiendo mi salud, defiendo mi comida, defiendo lo mío, y nos olvidamos de ganar a otros. ¿Cómo podemos? ¿Qué estrategias o podemos compartirle a aquellas personas que nos están viendo para ganar a otros en este tiempo de cuarentena? Ok, primero creo que lo importante es entender que si bien el tiempo es distinto, la misión es la misma, ¿no? Vivimos un tiempo que cambió, creo, las vidas de todo el mundo de golpe, ¿no? Nosotros hemos ya hace casi exactamente 3 meses, hemos entrado en cuarentena, ¿no? Total, que era, uno salía un día a la semana
tenías hasta el mediodía para salir según la terminación de tu carnet y era para comprar lo que necesites, ¿no? Entonces, y era solo por zonas, no había autos, uno no podía salir con auto particular, era solo algunos servicios esenciales funcionaban, algunas empresas esenciales trabajaban, pero la mayoría de la población teníamos que estar, ¿no?, dentro de nuestras casas todo el día, ¿no? Entonces, entendiendo eso, primero que la misión no cambia, ¿no? El llamado o la misión, ¿no?, en sí que Jesús nos dio fue ir hacia la gente, ¿no? No esperar a que vengan. Entonces, en primer lugar, para saber a dónde tenemos que ir, debemos saber dónde están, ¿no? Y para encontrarlos, primero, creo que una gran parte de la población, no todos, pero una gran parte están en las redes sociales, están en Internet, están en YouTube, en Facebook, en Instagram. Entonces, creo que prácticamente todas las iglesias se vieron obligadas a entrar en ese mundo, ¿no? Igual, mi iglesia ya hacía las transmisiones en vivo de los servicios, ya tenían página de Facebook y todo eso, pero empezamos a usarlo más como comunidad este tiempo, creo, ¿no? Yo he visto muchos amigos, muchas personas que han empezado a hacer su célula o su grupo en casa a través de Zoom y otros lo hacían a través de Facebook, porque si lo transmitían en Facebook, sus amigos que no son cristianos veían la transmisión y decían, ¿no? Oh, bueno, ¿qué está haciendo mi amigo? ¿No? Incluso por curiosidad. Y creo que ese es un medio efectivo y menos invasivo en cierta forma, ¿no? O sea, no estamos yendo a la gente, o sea, no lo estamos trayendo a un grupo donde se sienten incómodos. Están en su casa y pueden estar así echados viendo, mientras ven televisión están con el celular, ¿no? Y en ese momento uno entra con el mensaje, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales hoy en día son muy importantes para hacer evangelismo. Yo en lo personal muchas veces digo, a mí el Facebook me enoja, ¿no? Entrar a Facebook muchas veces me enoja más de lo que yo digo, me divierte, ¿no? Porque igual, como te decía al principio, hemos pasado un tiempo de convulsión social y política y estamos en medio de un proceso de transición hacia un nuevo gobierno, entonces no hemos tenido aún elecciones, entonces 80% de lo que tú ves en Facebook aquí en Bolivia es de política, ¿no? Es hablar mal de un candidato, es hablar mal del gobierno que está en este momento, ¿no? Entonces yo digo, Facebook es muy tóxico, ¿no? Entonces a mí me cuesta estar ahí, pero algo que entendí es que el llamado de Jesús es igual, hacer luz en la oscuridad. Entonces yo dije, puedo fácilmente cerrar mi Facebook, ya no entrar, o puedo ser luz en medio de todo eso, ¿no? Entonces yo intento que todo lo que yo publico, ya sea en mi Facebook personal o sea en una página o en mi Instagram, sea algo que bendiga. Y yo pienso, si no va a bendecir, mejor no lo publico, ¿no? Entonces, ese es mi filtro. Y sí, nos hemos movido bastante por ahí. Yo empecé a hacer estas publicaciones más semanales. Bueno, hacía un podcast ya desde el año pasado, pero empecé a ordenarlo todo dentro como si fuera un bloque semanal, ¿no? Y a la semana saco un tema acerca del que quiero hablar. Trato de que sea lo más relevante posible, lo más bíblico posible, ¿no? Y que vaya a bendecir de la forma más efectiva posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, una semana hemos hablado ¿de qué era lo último que hemos hablado? Bueno, el título era síndromes postmodernos, ¿no? Entonces, en los que hablábamos del FOMO, ¿no? El miedo a perderse las cosas, hablábamos de por qué es tan fácil ofenderse, hablábamos de la gratificación instantánea, hablábamos de la espiritualidad, ¿no? Entonces, acerca de eso, o sea, lo que intento hacer es poner algo que bendiga y que le enseñe a la gente joven, sobre todo, a pensar en cómo nosotros podemos aplicar la Biblia a la vida diaria,
¿no? Yo creo mucho eso de que el estudiar la Biblia tiene que ser estudiar la Biblia en una mano y con el periódico en la otra, ¿no? Entonces, muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Un momento en que me toca pensar en el nuevo tema y digo, ¿de qué está hablando la gente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces pude hablar mucho de eso. Un tiempo hemos hablado del desgaste, de la cultura del desgaste, de la cultura de la cancelación, para demostrar eso, ¿no? Y eso me ayudó bastante a conectarme con otras personas de dos tipos, ¿no? Un tipo que hace lo mismo que yo, que hacen podcast, que hacen contenido digital, que hacen transmisiones en vivo, ¿no? Y primero decir, estamos en lo mismo, entonces apoyémonos, ¿no? Y hemos hecho un grupo de amigos que estamos haciendo estas cosas y cuando alguien publica algo, le ayudamos a promocionarlo para que pueda crecer su audiencia, ¿no? Entonces, porque cada uno creo que llega a una audiencia distinta, ¿no? Tengo un amigo que es bastante metido en el mundo del hip hop, ¿no? Y le encanta, me hizo escuchar una Biblia, está en Spotify, ¿no? Una Biblia grabada por raperos, ¿no? Y yo digo, él tiene algo bien único, que es personas, o sea, que le llega a personas que nunca yo les voy a llegar, ¿no? Porque yo no soy tan urbano, ¿no? Pero él sí, entonces empecé con esa idea de apoyémonos entre nosotros y uno, conectarme con personas aquí dentro de Bolivia que hacemos lo mismo, aunque estemos en otras zonas del país, pero que nos estamos apoyando, y otro con otro grupo que no son creyentes, pero que por curiosidad empiezan a ver algo que publico, ¿no? Y me decían, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablé con alguien que tiene un podcast, pero él habla de budismo en su podcast, ¿no? Y me preguntaba, ¿tú a qué te refieres cuando dices estas cosas, ¿no? Entonces, uno creo que la presencia en redes es en este momento y va a serlo todavía muy importante, porque ahí es donde está la gente, ¿no? Algo que recuerdo mucho, creo que pasamos juntos, ¿no? El curso de comunicación y redes sociales con el profesor Juan Shima, que él decía eso, ¿no? Los jóvenes hoy en día están 2 horas en promedio en la iglesia y 5 horas al día en las redes sociales, ¿no? Entonces, uno es ir ahí, ¿no? Y lo segundo, creo que hay que ir también donde las personas que no tienen ese acceso, porque no todos tienen Facebook hoy en día, ¿no? Nosotros creo que estamos tan acostumbrados que pensamos que todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Instagram y todo el mundo tiene Netflix, ¿no? Pero no es así, una gran parte de la población no tiene acceso a eso porque uno o no tiene internet o dos porque no le interesa, ¿no? Entonces, hay gente aquí que tiene recursos más escasos, entonces, ¿cómo llegamos a ellos? De la misma forma, ¿no? Ir a donde están, ir a su necesidad y la necesidad de muchos, empezamos a buscar, digamos, qué necesita la gente acá. Y igual con los líderes de mi iglesia, empezamos a pensar un plan para ayudar a la gente, aun si no podemos salir, ¿no? Entonces, hicimos como que dos bases de datos. Una base de datos de necesidades, que una amiga de la iglesia pudo hacer, que trabaja, ¿no? En estas cosas de ayuda social, hizo un formulario para que la gente pueda llenar a través de un celular o que si conocías a alguien que esté en esa necesidad, tú le ayudabas a llenarlo, pero de necesidades, ¿no? ¿Qué cosas le hacían falta? Puede ser, incluso aquí, no sé cómo será en otros países, pero aquí la gente a veces no tiene crédito en su celular para hacer llamadas o para entrar a internet, para entrar a su clase, ¿no? Algunos jóvenes no tenían crédito para conectarse a su clase por Zoom, ¿no? Y la segunda base de datos era de voluntarios. Entonces, había gente, por ejemplo, que podía dar dinero, había gente que podía donar alimentos, gente que podía dar ese crédito, ¿no? Le pasábamos el número de la persona que necesitaba crédito y esta persona le hacía una transferencia para que pueda conectarse, ¿no? A sus clases o pueda llamar. Entonces, hemos creado como un fondo, primero económico, luego un banco de alimentos y por último una base de datos de servicios, ¿no? Entonces también había gente que decía, tal vez yo no tengo dinero, pero puedo dar mi servicio. Y había gente que
Por ejemplo, si alguien aquí, la gente menor de 18 años no puede salir y la gente mayor de 60 años tampoco puede salir. Entonces, si había alguien en su casa que era mayor y no podía salir a comprar, alguien que vivía cerca le decía, mire, yo puedo salir tal día, entonces yo voy y le compro sus alimentos, se los llevo a su casa y ya tiene usted todo así tranquilo, ¿no? Entonces, ayudando, yo creo que la iglesia está para servir a la ciudad, no para conquistar la ciudad. Creo que tenemos un poco esa mentalidad de conquista, ¿no? De te vamos a conquistar, ¿no? Pero creo que el mundo escucharía más una iglesia de rodillas que diga yo te sirvo, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad? Y ahí la gente no se preguntaría tanto, ¿y para qué quieren abrir las iglesias, ¿no? Porque hubo mucho aquí también ese debate, ¿no? Y al final, ¿de qué sirve la iglesia, no? Y yo digo, por un lado, o sea, es triste que la gente no sepa que la iglesia da un servicio esencial al mundo, pero que también la iglesia no le hemos dado ese conocimiento a la gente de por qué es importante que estemos ahí, ¿no? Y también salió el tema por último de gente que tal vez tenía necesidades, pero no quería recibir como algo que venga como que de caridad, ¿no? Entre comillas. Hay gente que también se siente incómoda, ¿no? De recibir algo, dicen, lo que yo quiero es trabajar, pero mi tienda está cerrada, no puedo salir, no puedo vender. Entonces, hemos hecho algunos eventos en línea de emprendimiento, ¿no? Que alguien les enseñaba cómo emprender, les daba consejos de cómo poner una tienda en línea, hicieron una especie de hackathon, ¿no? Bueno, yo no estuve tan metido en eso porque no sé mucho, ¿no? De emprendedurismo, pero gente que sí sabía les ayudaba, les daba consejos y salieron unas ideas muy bonitas, ¿no? Entonces, yo creo que en este tiempo la iglesia puede brillar mucho más que antes, incluso porque la necesidad es más marcada. Entonces, donde haya necesidad, la iglesia va y cubre la necesidad y de esa forma damos testimonio de aquel a quien amamos y la gente va a decir, ¿no? Ellos mismos tienen algo distinto y yo quiero lo que tienen, ¿no? Entonces, muy bien. creo que desde esos dos como que frentes podemos ir sirviendo a la comunidad. No, muy bien. Me parece genial esos secretos de ayudar. Y es verdad, nosotros como iglesia debemos ayudar y no perder el enfoque de ganar, porque a esas personas que no tienen, les ayudamos. Yo sé que cuando termine la cuarentena van a tener la opción de ir a una iglesia, de decir, sabe, yo había escuchado a un Dios que no era así, yo había escuchado que los cristianos no eran así, o cosas erróneas, y ahora al ver esto, que le ayudan, que les ayudan con mercados, que van y les compran los mercados, y me pareció genial eso para los empresarios. Lo voy a tomar. Gracias por ese consejo. Carlitos, regálanos tu cuenta, por favor, de Instagram para seguirte, porque sé que ahí tienes contenido, como nos los había dicho. Claro, ahí en Instagram pueden buscarme en CarlosRPC, @CarlosRPC. Ahí pueden encontrarme. Todos los días intento subir nuevo contenido. Muy bien. Carlitos, quiero pedirle un favor, quiero cerrar este tiempo en mi casa, en tu casa, y yo quiero que nos regales o que nos des una oración para bendecir las familias y poder despertar esto. Mire, desde las casas se puede ganar más vidas y se puede alcanzar. Y si nos puedes dar una oración diciendo, Señor, despiértanos a los jóvenes, niños, adultos, matrimonios que nos están viendo. Entonces, bueno, sabemos que igual la oración es muy poderosa, es nuestra primera arma, ¿no? Y ahí vamos todos juntos ahí a la presencia en el Espíritu, aunque no estemos juntos en cuerpo, y decimos, Padre amado, te damos gracias, Dios mío, por este día. Gracias por la vida de mi hermano Gabriel, Padre amado, por todo lo que él está haciendo allí en Colombia, Señor, ahí donde tú lo has puesto, sabemos que él está tratando, Padre amado, y luchando porque tú brilles, Dios mío, así que te entrego todo lo que él hace, Señor, te entrego todas las personas que vayan a ver este video, Padre amado, las bendigo, y Señor, danos tú esas ideas, esas estrategias, tú despiértanos, Señor. No nos pongas en un lugar cómodo, Señor, sino que la incomodidad, Señor, de un mundo en necesidad nos lleve a cubrir esa necesidad, Señor. Tal vez al principio física, tal vez al principio emocional, pero enseñando que después, Padre amado, la necesidad más grande que tenemos todos es la espiritual.
y sabemos que de eso tenemos en abundancia para todos, Señor. Te pido por la iglesia en Colombia, Señor, que todas las personas, Señor, asuman esa misión de iglesia, desde los niños, Señor, los jóvenes, los matrimonios, los profesionales, Señor, las personas de la tercera edad, Padre amado, que no haya restricción ni requisito, Señor, para aquel que quiera servirte. Te damos gracias, Padre amado, y te entregamos todo lo que se viene a partir de ahora. Sabemos que el futuro está en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Carlos, muchas gracias de verdad por estar en mi casa, en tu casa, por esos consejos de evangelismo desde Bolivia, desde La Paz. Que Dios te bendiga y Dios te siga usando. Y amigos, gracias por estar también en mi casa, en tu casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Recuerde, nos vemos mañana a esta misma hora. Bendiciones. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae nuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.